Hay historias que de verdad parecen sacadas de un guión y la que rodea el legado de la cantante argentina Lía Cruzet es, sin duda, una de ellas. Totalmente. Tras su fallecimiento, lo que debería ser un duelo más o menos unido se ha convertido en una guerra pública. Una guerra en toda regla. Hoy vamos a meternos de lleno en un material muy denso, que se centra sobre todo en una entrevista donde su hijo Ezequiel por fin rompe su silencio. Y la misión que tenemos por delante es pues bastante compleja, intentar desenredar una maraña de conflictos familiares, de acusaciones cruzadas y sobre todo una lucha tremenda por la herencia y por quién. ¿Por quién tiene derecho a contar la historia de Lía? Es que es alucinante. Es que es alucinante cómo la vida de una persona puede tener versiones tan radicalmente opuestas. Sobre su vida. Una idea que, bueno, lejos de unir a la familia para celebrar su memoria, ¿Ha hecho todo lo contrario? lo que ha hecho es sacar a la luz todas las fracturas que, por lo que se ve, vienen de muy, muy atrás. Venga, pues empecemos por ahí, por el principio del problema. La famosa biopic. La biopic. Para que se ponga en marcha, hace falta la firma de los 3 herederos legales. Su hijo Ezequiel, su hija de una relación anterior, Karina, y su viudo, Tony Salatino. ¿Y según Ezequiel? Según Ezequiel, él está deseando firmar. Vamos, que por él no es. Pero se topa con un muro legal. Sí, y ese muro tiene un nombre muy concreto en estos casos, la sucesión. Ajá. Es un término que vamos a oír bastante. A ver, básicamente hasta que un juzgado no resuelva el reparto oficial de los bienes, ninguno de los 3 tiene la potestad legal para firmar nada. No pueden tocar nada. Nada. No pueden firmar en nombre del legado, de Lía Cruzet, y claro, este limbo burocrático que puede durar años. Se convierte en el campo de batalla perfecto. Exacto. Es que lo describes perfectamente porque no es solo burocracia. Es estrategia pura y dura. Se está usando como un arma. Desde luego. Y en medio de esa batalla, como siempre, hay bienes tangibles. En este caso, una casa. Una casa en la que vive Ezequiel con Tony. Con el viudo, sí. Él defiende que esa casa le pertenece porque su hermana Karina ya recibió su parte de la herencia en vida. Claro, con propiedades que Lía le dio en los años 90, en la cima de su carrera. Eso es. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez muy precaria para Ezequiel. ¿Por qué? Porque él mismo admite en la entrevista algo que es clave. De esa casa solo tiene un boleto de compraventa. No tiene una escritura. Uf. A ver, para que la gente lo entienda, un boleto es como una promesa de venta, un acuerdo entre partes, pero... Pero no te convierte en el dueño legal. Exacto. Eso solo lo hace la escritura. Legalmente está en una posición de una fragilidad tremenda. O sea, que vive en una casa que siente suya, pero que en una disputa legal podría perfectamente perder. Podría perderla, sí. Y esta precariedad choca de frente con la imagen que todos teníamos de Lía Cruzet, la de una estrella que, según las fuentes, llegó a cobrar $60,000 por un único concierto. Una barbaridad de dinero. La pregunta es inevitable. Si había tanto dinero, ¿cómo es que su hijo vive en esta especie de limbo legal? Exacto, es la gran contradicción. Y se hace todavía más grande cuando Ezequiel suelta otra bomba en la entrevista. A ver, Cuenta que para pagar el funeral de su madre, tuvieron que pedir dinero prestado. madre mía. Es que eso te rompe todos los esquemas. ¿Cómo puede ser? Por un lado, una fortuna amasada durante décadas. Y por otro, no hay liquidez ni para un entierro. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? Es la pregunta del millón. Pues, a ver, las fuentes no dan una respuesta cerrada, pero sí que apuntan en varias direcciones que además son contradictorias. Claro. Por un lado, una fuente muy cercana a Karina, la otra hija, asegura que el viudo, Tony Salatino, fue poniendo sistemáticamente todas las propiedades de Lía a su nombre. Ojo. Si eso fuera cierto, estaríamos hablando de un posible vaciamiento patrimonial de manual. Vale. Pero por otro lado, tampoco podemos obviar que la vida de una estrella de ese calibre conlleva unos gastos enormes. Un tren de vida altísimo. Claro, un tren de vida que a veces es insostenible y que agota hasta la fortuna más grande. Quizás la respuesta sea una mezcla de todo. Una mezcla de mala gestión y un nivel de vida por las nubes. Tiene sentido. Ya. Y claro, este conflicto por una casa y una herencia es casi siempre la manifestación de algo mucho más profundo. Sin duda. Las fuentes dejan claro que el dinero es solo el síntoma. La verdadera enfermedad es una fractura emocional que viene de décadas atrás. Sin duda. Y Ezquien lo resume todo en una frase que repite como un mantra a lo largo de la entrevista. ¿Cuál es? Cada uno tuvo su historia con Delia.
Con Delia, su nombre de pila. Él la llama por su nombre, sí. Es una forma muy reveladora de distanciarse de la figura pública, de Lia Cruzet, para hablar de su madre. Y su historia, la de él, es la de una madre maravillosa. Lo dice textualmente. Yo tengo los mejores recuerdos y eso es lo que a mí me llena al día de hoy. Es la visión del hijo que viajó con ella. Que trabajó a su lado, que vivió la parte más dulce de la fama. Es una visión casi idílica, sí. Pero es que aquí nos encontramos con un patrón casi de manual en familias con un progenitor famoso. Y... Sí. Sí, y con una gran diferencia de edad entre los hermanos. Karina es mucho mayor que Ezequiel. Cierto. Ella vivió la lucha, los inicios difíciles, las ausencias de una madre que se abría paso en un mundo muy duro. ¿Y Ezequiel? Ezequiel, en cambio, llega cuando la fama ya está consolidada, cuando el dinero fluye y la vida es probablemente mucho más fácil. Claro. Mucho más. No es solo un recuerdo distinto, es que parece una realidad opuesta. ¿Y la guerra no se queda en su generación? No. Salta a la siguiente. Durante la entrevista a Ezequiel, la hija de Karina, Malena, empieza a mandar mensajes en directo al programa que son demoledores. Madre mía. De su tío Ezequiel dice, no trabaja, es un cara dura. Y del viudo de su abuela, de Tony Salatino, que es un desubicado. La fractura es total y se hereda. Vaya tela. Y en este punto es donde el barro empieza a salpicar de verdad y las acusaciones se vuelven gravísimas. Sí. No vienen directamente de Karina, sino de una amiga íntima suya que habla con una periodista. Ajá. Esta amiga afirma que Lia y Tony fueron un desastre con Karina y usa palabras durísimas como repugnantes y degenerados. Uf. Sostiene que Karina fue, en la práctica, criada por su abuela porque Lia estaba en su mundo. Es que son palabras muy serias. Repugnantes, degenerados. Estamos hablando de acusaciones de un calibre tremendo. Tremendo. Y lanzadas contra Lia cuando ya no se puede defender. Esto lo cambia todo. ¿Cómo reacciona Ezequiel cuando le ponen esto sobre la mesa? Pues su reacción es muy significativa. No ataca, no desmiente frontalmente, sino que levanta un muro. Se protege. Se atrinchera en su mantra. Esa es la historia de ellas. Es su propio recuerdo. Exacto, es un cortafuegos psicológico perfecto. Al decir esa es su historia, no está invalidando la experiencia de su hermana, pero la aísla por completo de la suya. Ya. Entiendo. Crea dos realidades paralelas que no se tocan. Él protege su recuerdo, el del niño que disfrutó de la estrella, mientras que la historia de la hija mayor, la que vivió las sombras. Queda como un territorio ajeno. Sí, un territorio en el que él ni puede ni quiere entrar. Es la única forma que tiene de mantener intacta su propia narrativa. Y toda esta guerra familiar se recrudece, como suele pasar, en los momentos de máxima vulnerabilidad. Claro. Hablemos de los últimos años de Ia, que estuvieron marcados por la enfermedad. Sufrió una demencia frontotemporal. Que para que nos hagamos una idea es la misma dolencia que padece el actor Bruce Willis. Eso es, una enfermedad terrible y degenerativa. Sí, y según la versión de Ezequiel, tanto él como Tony aparcaron sus vidas para dedicarse en cuerpo y alma a cuidarla. Describe una dedicación absoluta. Describe un día a día muy duro, sí. Y aquí lanza un dardo directo a su hermana. Sí, cuenta que le informaba a Karina a diario por chat de cada paso en el deterioro de la salud de su madre. De cada hospitalización. De cada una de las 7 hospitalizaciones que tuvo en su etapa final. Y entonces en la entrevista deja caer la pregunta al aire. Si sabía lo grave que estaba, ¿por qué no la visitó más a menudo? Un reproche clarísimo. Es un reproche en toda regla. Y como en cada punto de esta historia, al instante tenemos la otra cara de la moneda. La contraparte. Karina, a través de gente de su entorno que contacta con el programa, da una versión completamente opuesta. Asegura que la dejaron afuera. ¿Cómo que la dejaron afuera? Que la dejaron fuera de todas las decisiones importantes, que la aislaron, incluidas las relativas al funeral. Dice que llegó a ofrecer ayuda económica para los gastos y que fue ignorada. Es la imagen de una desconexión absoluta. Total. Es tremendo. Ni siquiera una tragedia compartida como es la muerte de una madre sirve para tender un puente. Parece que hizo justo lo contrario, ¿no? Dinamitó los pocos que quedaban. Refleja un nivel de enquistamiento en el conflicto que ya es casi insalvable. Cada parte interpreta cada gesto de la otra de la peor manera posible. Claro. La oferta de ayuda de Karina, Ezequiel la puede ver como una forma de lavar su conciencia. ¿Y la información diaria de Ezequiel? Karina la ve como un simple parte médico, no como una invitación. Exacto. Ya no hay comunicación, solo hay ruido. Y en medio de todo este ruido está el último deseo de Lia.
Según cuenta Ezequiel, ella quería que sus cenizas fueran esparcidas en el mar, en Mar del Plata. Sí. Y cumplieron su voluntad. Relata que fue una ceremonia muy íntima, muy personal. Solo 3 personas. No dice quiénes, pero se da a entender que Karina no era una de ellas. Y el contraste es brutal. Tienes por un lado ese momento íntimo, casi secreto de 3 personas despidiéndose en el mar. Y por otro, el espectáculo público y la guerra mediática que se desata justo después. Pero hay un detalle final en las fuentes que a mí me parece de una belleza y una tristeza enormes. ¿Cuál? Mientras la familia se destroza en público, un amigo de Lía llamado Gastón, que empezó siendo un fan hace 20 años y acabó siendo muy cercano a ella, Ajá. cuenta que él y el club de fans se organizaron y le construyeron un pequeño monumento junto al mar. No me digas. Un pequeño altar en el mismo lugar donde esparcieron sus cenizas, para que la gente pudiera dejarle una flor. Qué bonito y qué triste a la vez. Es que a veces el legado de un artista lo cuidan mucho mejor los extraños que la propia sangre. Demuestra que el cariño genuino a veces está fuera del círculo familiar más cercano. Qué historia. Entonces, después de analizar todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda una serie biográfica bloqueada, un misterio financiero sin resolver y, lo más importante, 2 retratos de una misma mujer que son como el día y la noche. Totalmente. Es un relato de dolor, de resentimiento y de una batalla por ser el dueño de la memoria de Lía Cruzet. Lo que este caso demuestra de una forma tan cruda es que la verdadera historia de una persona, sobre todo de alguien con una vida tan intensa, a menudo no existe como un hecho único y objetivo. No hay una verdad. Es más bien un poliedro, una colección de narrativas subjetivas que compiten entre sí. Ya. Cada hijo, cada pareja, cada amigo, tiene un trozo de esa verdad, moldeado por su propia experiencia. Y en una familia marcada por la fama, las ausencias y unas dinámicas tan complejas... Esas verdades se vuelven irreconciliables. Exacto. Y entonces la lucha no es por el dinero, es por cuál de esas verdades se convierte en la oficial. Exacto. Es una lucha por el control de la narrativa. Y hay un último apunte de la entrevista que creo que le da una nueva dimensión a todo esto. Ah, sí. Ezequiel cuenta que su madre tuvo que luchar lo indecible para salir de la pobreza. Ella misma le contaba que de niña llegó a dormir entre ratas. Madre mía. Y que tuvo que cambiarse el nombre y reinventarse para construir su carrera. Esto nos deja con una reflexión final. A ver. Si la propia Lía, Delia, tuvo que librar una batalla tan feroz durante toda su vida para forjar su propia identidad, para escapar de su pasado y construir a Lía Cruzet, ¿no será que esta guerra familiar por definir su legado no es más que la continuación de esa misma lucha? La última batalla por su identidad. La última y más triste batalla por la identidad de Lía, librada ahora por sus herederos sobre sus cenizas.